Pasemos a la palabra para no pasarnos de tiempo, porque además hoy toca participar de la mesa del Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47, y cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Dice así, entonces, Mateo 26, versículo 47. Mientras Jesús estaba hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Muy bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta tarde, Señor, que tenemos el privilegio de venir a reunirnos, Señor, a tu casa, a hacer la iglesia, Señor. Señor amado, rogamos que ahora que vamos a meditar y escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo abra, Señor, nuestros oídos para poder escuchar atentamente tu palabra, Señor. Que abra nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título, amado hermano, que queremos compartir con usted esta tarde de Santa Cena, le hemos puesto La Noche de la Prueba. La Noche de la Prueba es el título que queremos tratar con usted esta tarde. ¿Por qué la Noche de la Prueba? Si se recuerda, cuando nos quedamos aquí en estos versos de Mateo 26, podemos notar algo que yo creo que a más de uno de los que estamos aquí ha pasado. Siempre que ocurre una emergencia, siempre que se tiene que atender algo urgente, no me dejará mentir que ese tipo de situaciones son en la noche. ¿Verdad que sí? Digo, hay sus excepciones que son en el día, mediodía, ¿no? Pero cuando más le pega a uno es cuando lo agarran en la noche. Porque se supone que esa ya es hora de dormir, no hora de que el niño se enferme, arda en calentura y lo tenga que llevar al hospital. Uno dice, Dios mío, ¿por qué no te enfermaste en el día y te hubiera llevado? Y ahorita a saber si hay doctores, a ver si quieren atenderlo, pero pasa en la noche, ¿verdad? Usted no se preocupa si el hijo llega a las 2 de la tarde a la casa. Al contrario, le daría gracias a Dios que esa siempre fuera su hora de llegada. Se empieza a preocupar cuando no le contesta el teléfono y ya es bien tarde, ¿verdad? Y bien tarde no son las 6 de la tarde. Bien tarde ya estamos hablando, depende de su costumbre, pero entre 10, 11 de la noche. Es que pasó, dice el brother. Bueno, yo llegué a llegar a las 5 de la mañana del otro día. Bueno, pero decía, mira, ¿sabes qué? Ni me esperes, ¿no? Dios me cuida, Dios me guarda, voy a un evento de la iglesia, entonces, como dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, pues Dios me cuida, ¿no? Y sí, hermano, pues llegaba prácticamente llegaba temprano, hágame favor, sí. Ya llegar a las 5 o 6 de la mañana, era llegar temprano. Pero generalmente las angustias son en la noche, las preocupaciones son en la noche. Y la prueba más grande de Jesús, que era ser entregado para ser crucificado, fue en la noche de la Pascua. Fue en una noche. Entonces estos pasajes que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, el tiempo que nos resta, habla de la prueba que Jesús pasó
de la prueba que Jesús sufrió para ser entregado por nuestros pecados y morir en la cruz por usted y morir por mí. Entonces, es una noche de prueba, pero era la noche de la prueba de Jesús. Entonces dicen estos pasajes, mientras Jesús estaba todavía hablando, ¿se recuerda dónde estaba Jesús? En el Getsemaní, en la prensa de aceite. Ahí estaba Jesús. Llegó acompañado Judas, dice la Escritura, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo le dé un beso, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Otras versiones dice: salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Le repito, imagínese la noche del Getsemaní. Ya estamos hablando de que era la madrugada, no eran las 10 de la noche, ya pasaba de la medianoche. Dice la Escritura, si se recuerda en el último sermón que vimos, que Jesús estaba angustiado y se fue a orar al Getsemaní para tratar de aliviar su angustia, cosa que todo cristiano deberíamos de hacer, que cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos agobiados, cuando tenemos un problema, hay que acudir a la oración. Entonces Jesús, estando con los pocos discípulos con los que fue a Getsemaní, dice la Escritura que Judas se acercó y le dio la señal a los sacerdotes y le dijo: al que yo dé un beso, entonces a él tienen que aprender. Esto, amado hermano, es un cumplimiento en las Escrituras. Mateo está conectando este acto con las profecías del Antiguo Testamento, particularmente en Salmos y en Zacarías, donde habla de la traición, especialmente, y después lo busca en su casa, en el Salmo 41, versículo 9, y en Zacarías 11, del 12 al 13. Entonces, esto que estaba pasando, mis amados hermanos, no era una casualidad, no era una forma en la que probablemente de muchas formas Jesús iba a ser entregado. Esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se anunció que iba a venir el Salvador y que ese Salvador iba a ser entregado en manos de los hombres para que lo mataran y su muerte fuese para el perdón y la expiación de los pecados. ¿Esto qué nos quiere enseñar? Obviamente en el momento de la noche los discípulos no se iban a acordar de Salmo 41 ni de Zacarías. Era obvio que para ellos era algo nuevo. Era obvio que para ellos era un momento no esperado. El mismo Pedro, que le dijo al Señor: lejos esté de ti que pase esto, porque yo mismo me voy a entregar por ti. Y para lo que Jesús le responde: pues mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. La teología de la muerte de Jesús, mis amados hermanos, ya estaba destinada desde el Antiguo Testamento. Es por eso que siempre a las personas que quieren leer la Biblia, nunca recomiendo empezar de inicio a fin. Yo recomiendo empezar desde el Nuevo Testamento. Esto con el fin de que entiendan el Antiguo, porque el Antiguo se explica con el Nuevo y unas cosas en el Nuevo se explican en el Antiguo. Pero recomiendo eso. Ahora, la Biblia es la historia de la salvación. De eso trata la Biblia. El mensaje de la Biblia es la historia de toda la humanidad
La historia de un pueblo que Dios escogió, que Dios llamó y que Dios constantemente perdonó. Y la historia de muchas más personas a las que Dios llama y constantemente perdona para salvarlas. El mensaje de la Biblia es la historia de la salvación. Lo que el doctor George Sheldon Ladd, emulando a otro gran teólogo alemán llamado Oscar Kuhlmann, le llamaban el Historiegeschichte. No sé alemán, entonces no sé si lo pronuncié bien. Pero en pocas palabras, es que toda la Biblia, el centro del mensaje de la Biblia, es cómo usted y yo somos salvos. Y al leer esta parte de Mateo, estamos llegando al clímax de la historia de esa salvación. Se lo vuelvo a repetir incansablemente hasta que lo comprenda y lo haga parte de su corazón. Jesús vino a morir por los pecados suyos y por mis propios pecados. Más allá de hacer milagros, su tarea era morir por nosotros. Si Jesús no hacía ningún milagro y moría en la cruz, su propósito se cumplió, su ministerio se cumplió. Pero si Jesús hubiese hecho todos los milagros del mundo, pero no moría en la cruz, entonces no se cumple el propósito. Porque Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Jesús vino a perdonar nuestros pecados, cargando inocentemente nuestra propia culpa. Y aquí está, amado hermano, el beso de la traición. Dice la escritura que Judas anuncia: al que yo le di un beso, a ese es al que agarre. El acto de dar un beso en la cultura judía, no un beso de matrimonio, para que me entienda. Antiguamente, de hecho yo particularmente así saludo a mi padre y así saludo a mi abuelo. Yo los saludo con un beso, porque esa es una señal de respeto para con ellos. No sé si a lo mejor usted todavía con sus abuelos se tenga esa costumbre, pero o sea, aunque mi padre es un varón, mi abuelo es un varón, yo los saludo de beso, porque así me enseñaron y me dijeron que es una señal de respeto y de aprecio para esa persona. Con los judíos es lo mismo, entre varones así se saludaban, y se saludaban así en señal de respeto para con esa persona. Si entre rabinos se saludaban de beso, se tenían los alumnos una gran estima, o sabían que entre esos dos maestros había una gran estima, porque entre los dos se respetaban. Y entonces aquí el beso de Judas es una ironía, porque con un beso estaba demostrando que lo respeta, pero a su vez con un beso lo estaba traicionando. ¿Me entiende? La señal que se supone que demostraba respeto hacia una persona es la señal que Judas utilizó para traicionar a Jesús. O sea, Judas vino a tirar ese acto de respeto como un acto de lo más bajo y de lo más vil que se puede hacer. En lugar, y todavía Judas lo saluda: salve maestro, que así se saludaban el discípulo al maestro. Todavía tenía la desfachatez y no sé cómo no tuvo vergüenza de todavía saludar a Jesús de la manera respetuosa para con los rabinos: salve maestro. ¿Se da cuenta? Y eso, ¿sabe algo? Si lo aterrizamos más de este lado, a veces los actos de amor no necesariamente son verdaderos. Hay besos que no se dan con amor. Hay abrazos que no se dan con amor. Hay regalos que no se dan con buenas intenciones. Y así un montón de cosas que pueden llegar a sus manos que no necesariamente vienen con la mejor intención.
deje de pensar en su cónyuge. Pero probablemente le pasó, probablemente lo vivió. Y esto es algo que Jesús pasó, mis amados hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo ya en sus cartas que él se considera estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí lo ha leído esa parte? Porque ahora yo me considero crucificado, muerto y resucitado juntamente con él. Si eso es verdad y decimos eso, entonces es que usted y yo también estamos dispuestos a pagar ese precio de seguir a Jesús, a pagar el precio del discipulado. Lo vimos en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en el Sermón del Monte. Si quieren ser mis discípulos, entonces tomen su cruz y síganme. Si quieren ser mis discípulos, tienen que dejar a padre, a madre, hermano, su tierra y todo, y tienen que seguirme. Obviamente no lo dice en un tono de que sálgase de su casa y siga a Jesús. No está hablando de eso. Lo que le está enseñando, mi amado hermano, es cuáles son las prioridades en su vida. En pocas palabras, ¿qué va a priorizar más en su vida? Y el beso de Judas, amado hermano, demuestran falsas prioridades también. Porque Judas cuando podía estaba con el Señor, pero cuando no estaba con Jesús y estaba en su tiempo libre, estaba buscando la manera de entregarlo. Y eso realmente, hermano, es algo que sentimentalmente uno no puede medir. La traición no tiene medida. Pero Jesús, fíjese cuál fue la actitud de Jesús. ¿Le contestó? ¿Fue grosero con Judas? Le dijo: maldito, todo mi poder se va a estar sobre ti en el infierno. Y voy a poner un demonio especialmente para ti, para que te atormente por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad que no? Jesús se mantuvo sereno y Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Eso es bien importante. Pase lo que pase, la voluntad de Dios sigue en pie, mis amados hermanos. Es que pasé la traición de mi cónyuge, es que pasé la traición de mi hermano, pasé la traición de mis amigos, de la iglesia. Bueno, puede pasar muchas traiciones, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida todavía a pesar de la traición. ¿Es parte del camino? Sí. ¿Es parte de la prueba? Claro que sí. Porque ser discípulo de Jesús, mis amados hermanos, seguir a Cristo es vivir como Cristo vivió y aprender a tener el carácter de Jesús como Jesús se comportó en el Getsemaní y en muchas otras ocasiones. Jesús no buscó un revanchismo, no buscó una venganza. La Escritura bien dice que cuando Él venga en gloria, Él juzgará a todo hombre según sus obras. Pero Jesús está esperando el momento justo. No se va a adelantar y tampoco se va a atrasar. Jesús está esperando el momento justo. Porque Él es el gran legislador de la ley y Él es el primero que va a cumplir la ley tal cual debe de ser cumplida. Entonces, en este caso, mi amado hermano, Jesús enseña, Jesús muestra que el momento de la traición no es momento para reaccionar. El momento de la traición no es momento de venganza. El momento de la traición es momento de someternos a la voluntad de Dios, de entregar la situación en las manos de Dios, de entregar las cosas en las manos de Dios. Hay varias partes en las Escrituras acerca de la disciplina de la iglesia.
y la más fuerte que utiliza el apóstol Pablo, que llegó a utilizar en la iglesia de Corintios, con una persona bastante inmoral. Dice la escritura que el apóstol Pablo dijo: entréguenlo a Satanás. Así dice la Biblia. Y en Job aparece exactamente lo mismo, que fue entregado a Satanás. Y el apóstol Pablo dice para que no se pierda. En pocas palabras, Pablo estaba enseñando una cosa: la iglesia no debe de tomar venganza por lo que esa persona está haciendo. Entréguenlo en las manos de Dios, y estar en las manos de Dios es lo mismo que estar en las manos del diablo, porque Dios los entrega al diablo para que ahí sean tratados, para que ahí sean disciplinados. Tuvo la misma actitud, porque usted cree que esa persona que andaba haciendo inmoralidades dentro de su familia, el esposo de esa mujer no se quería vengar. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Pero Pablo dijo: aprendan a tener ese carácter, entréguenlo a Satanás, y que con el tiempo Dios haga justicia. Es decir, pongan la situación en las manos de Dios. El tema es si usted y yo hemos aprendido a meter la situación o a poner la situación en las manos de Dios. Mire, versos 51 al 54. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Mire, uno diciendo que se haga la voluntad de Dios, y el otro, ¿qué hizo? Sacando la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja, dice la escritura. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que te tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? ¿Quién cree que fue este loco que sacó la espada? Sí, ¿verdad? Así que no hay mucho que pensarle, ¿verdad? Le voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿Cómo se llamaba al que le cortaron la oreja? Malco. Hay maestros de la palabra aquí, por eso uno se tiene que poner a estudiar bien. Se llamaba Malco. Y ¿sabe algo? Malco ni la debía ni la tenía. Nomás le dijeron: ve, ahí va a haber un alboroto, van a agarrar a alguien. Bueno. Y Pedro, según agarrándose un romano, un soldado, se agarra al que menos tenía que estar ahí. Era un inocente que iba caminando, a ese le corta la oreja. ¿Sabe algo? Estorbar la voluntad de Dios también es pecado, por querer hacer un bien. ¿A qué voy con esto? Le voy a poner una situación que pasa mucho con los hijos. Los padres están angustiados, ¿verdad? Es que mi hijo se fue de la casa, es que mi hijo anda en malos pasos, tiene malas amistades. Y recuerdo, le voy a poner un ejemplo de la vida real, que pasó con mi abuelo materno, el que ya está en la presencia con el Señor. Espero no se enoje conmigo y no me jale las patas en la noche, pero voy a hablar de él. Una noche, justo una noche, a uno de sus hijos lo agarró la patrulla, y lo agarró con las manos en la masa. Lo agarró drogado y con droga y con alcohol. O sea, no había nada que hacer. O sea, lo agarraron al muchacho una noche. Ya tiene, ¿qué será? Unos 20 años, algo así. O sea, no creo que se moleste que vaya a hablar esto. Entonces va
El muchacho, no, pero vamos primero con mi papá, que él le dé la mordida, que él... Entonces la patrulla dice, órale, pues vamos a tu casa. Obviamente ya estaban dormidos, tocan. Oiga, usted es don José, sí, pues fíjese que agarramos a su hijo, está drogado, está alcoholizado y todavía trae para vender. En ese entonces, pues mi abuela, obviamente como una mamá, pues obviamente quiero a mi hijo en la casa, ¿no? Y yo creo que una mamá, esa sería la reacción natural, ¿verdad? A menos que no quiera a su hijo. Pero si todavía lo ama, pase lo que pase, usted, mi hijo, por favor, ahorita nos arreglamos, oficial, aquí está pues, una mordida, aunque sea, pero algo. ¿Y sabe qué dijo mi abuelo? Lléveselo. ¿De verdad? ¿De verdad? No se tentó el corazón en lo absoluto y dijo, llévenselo. En esta casa yo no voy a tener hijos así. Ya se imaginará la mamá, ¿verdad? Yo no sé si le ha pasado que a veces los hijos piden permiso de algo y un papá dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿verdad? Y a veces los hijos son astutos, saben con cuál ir dependiendo de la situación. Ya sabrá la mamá, no puede ser, es tu propio hijo, no sabes lo que va a sufrir allá, no sabes. Y mi abuelo siempre con un porte cortado a la antigua, si es la voluntad de Dios, que se lo lleven. Yo no voy a estorbar a Dios. Y se lo llevaron. Bueno, el muchacho entendió. ¿Entendió? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estorbado? Le echa la mano, le da la mordida al poli. Y el muchacho sigue en los mismos pasos. Al fin y al cabo mi papá siempre me va a sacar del problema, ¿verdad? Cuando usted estorba la voluntad de Dios y estorba la disciplina de Dios, lo único que usted está haciendo es retrasar el proceso que Dios tiene con una persona. Lo único que está haciendo es estorbar la voluntad de Dios. Desde el punto de vista humano se ve mal, ¿verdad? Claro que se ve mal. Pero usted que sabe que Dios va a usar ese mal y lo va a convertir en un mejor bien para con la vida de esas personas. Ahora, con esto no quiero decir deja a su hijo que haga lo que quiere y que tenga las consecuencias que quiera. No. La Biblia dice también que los padres estorben a los hijos. Pero ya cuando Dios se agarra a una persona para disciplinar, y si usted ve que el muchacho no va a entender con usted, déjelo en las manos de Dios. Pero dejar a una persona en las manos de Dios es verdaderamente dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con esa persona. Y cuando ahí lo ves sufrir, no puede ser, Dios. Lo dejé en tus manos, pero no para que le hicieras esto. Deje que Dios trate, mi amado hermano. Deje que Dios haga. Cuando Pedro saca la espada, es este mismo ejemplo. Pedro trata de estorbar la voluntad de Dios, pero no hay poder humano, no hay espada que pueda con la voluntad de Dios. Se complica bastante, ¿verdad? Jesús le dice, mira Pedro, si yo lo quisiera, mi Padre envía 12 legiones de ángeles. Y si uno puede matar más de 10,000, ¿cuánto harán 12 legiones? Destruyen al mundo entero, mi hermano. Dicen los versos del 55 al 56. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar
y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido, y fíjese qué dice Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Lo abandonaron porque era la voluntad de Dios o lo abandonaron por miedo? ¿Verdad? Jesús dice que es la voluntad de Dios. Vámonos, no me vaya a agarrar a mí. ¿Verdad? Hasta el que trae la espada. No, sí son muchos, Señor. No, aquí no hay manera. Vámonos. Se da cuenta que Jesús entendía la voluntad de Dios. Jesús dijo, todo esto que está sucediendo está pasando conforme a las escrituras de los profetas. Isaías capítulo 53, ahí está. El varón de dolores que como cordero no abrió su boca, que no dijo nada, se estaba cumpliendo. Pero mire, ¿dónde consiguió Jesús fortaleza para hablar esto? ¿Dónde lo consiguió? Orando, mi hermano. ¿Dónde va a conseguir usted fortaleza para contestar como Jesús ante una adversidad? En la oración. ¿Dónde va a conseguir fuerzas para enfrentar un problema de magnitud y tenga que contestar ante esa enfermedad y tenga que contestar ante ese problema? ¿Dónde se consigue ese tipo de carácter? En la oración, mi hermano. Porque estas palabras de Jesús son palabras de autoridad. Estas palabras de Jesús son palabras que Jesús entiende lo que está pasando y sabe cuál va a ser el final. Pero unos versos atrás Jesús tenía miedo. Unos versos atrás Jesús no quería que todo esto que está pasando sucediera. Pero Jesús entendió que la oración lo iba a fortalecer hasta el final. Y sabe algo, en la carta a los Hebreos se menciona que Jesús fue a la cruz con sumo gozo para morir por nuestros pecados. Es decir, en la oración no solo adquirió fortaleza para aceptar la voluntad de Dios, sino que en la oración adquirió el gozo suficiente para ir hasta la muerte en la cruz y completar la salvación para usted y para mí. Por eso muchos decimos, es que yo quiero ser como Jesús. Ok, ser como Jesús es aceptar la voluntad de Dios tal y como es y tener el carácter de Jesús diciendo que sea la voluntad de Dios la que se cumple en mi vida. Que llegó este problema, sigue estando dentro de la voluntad de Dios. Si Dios lo permitió, Dios me va a dar la victoria. Si Dios permite tal problema, amado hermano, Dios lo va a ayudar a salir de ese problema. Aunque no diga amén, porque probablemente sí, el problema es bastante fuerte. Humanamente no se puede creer, humanamente no se puede razonar. Pero cuando Jesús habla, mis amados hermanos, la voluntad de Dios sigue estando en pie. La voluntad de Dios sigue firme. La voluntad de Dios no ha cambiado, mis amados hermanos. ¿Me entiende? Entonces, hermano, uno dice, pues, ¿qué voy a hacer? Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. En la noche, cuando más se viene el problema, la reacción no es irse a reclamarle a Dios que por qué si usted es el más santo y el más bueno. La Escritura es bastante clara al decir que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos de su misericordia. Todos necesitamos ir a pedir perdón. Versos del 57 en adelante, mi hermano.
Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Qué feo nombre, ¿verdad? Y hoy en día es nombre de perro, pero antes era un nombre muy respetado. Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Bueno, uno dirá, ¿por qué Pedro se metió con los guardias? Recuérdese que era la tierra de Palestina. Tenían derecho los judíos a moverse dentro de ella. Había militares asignados, pero los militares respetaban los lugares religiosos de los judíos. Los cuidaban, les hacían guardia, sí, pero respetaban esos lugares. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que presentaron ¿cuántos? Muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 y dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿No le ha pasado que mucha gente habla falso testimonio de usted y no es cierto? Y todavía cuando los llaman a declarar, no cuadran las versiones, ¿verdad? Así es un problema familiar. Es que fulano dijo esto y dijo aquello, y habla el otro y ya se contradijo. Oye, no me dijiste que eso lo hizo ayer, tú dices que hace 2 días. Mire, cuando la gente quiere hacer daño, se pone de acuerdo para hacerlo. Lamentablemente así pasa. Lo peor de todo es que con sus propios dichos son como piedras que sirven nada más para tropezarse en los propios dichos de su boca. Cuando esto pase, mi amado hermano, aquí está el ejemplo de Jesús. Jesús no se defendió, esperó el momento. Y fíjense, entre tanto falso testigo, dice la Escritura que se contradecían entre sí y por lo tanto no lo podían culpar. Mire, para empezar, los judíos hicieron algo mal, el sumo sacerdote hizo algo mal. La ley decía que los juicios religiosos no podían ser en la noche, pero ellos, con el afán de matar a Jesús, con el afán de deshacerse de Jesús, estaban rompiendo las propias leyes que ellos mismos pusieron. Ahí está escrito en el Sanedrín que no podía haber juicios religiosos en la noche. Y aquí estos estaban puestos para matar a Jesús, para entregar a Jesús de manera apresurada, violando las normas legales judías, amado hermano. Y se presentan 2 testigos que dijeron: pues yo escuché alguna vez decir a Jesús: yo voy a destruir el templo de Dios y lo puedo reedificar en 3 días. Yo le pregunto, ¿realmente eso dijo Jesús? No. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que yo creo que a muchos también de nosotros nos ha pasado, que tuercen las palabras que uno dice. ¿Verdad que sí? Lo que uno dice lo tuercen y lo utilizan para mal. Esto que estaban diciendo estos 2 falsos testigos, Jesús no se refería al templo de Jerusalén. Jesús estaba hablando de su propio templo, porque Jesús se considera también como templo del Espíritu, y usted y yo somos templo del Espíritu. Jesús estaba diciendo: este templo se va a destruir y en 3 días se va a volver a levantar. ¿Sabe de qué estaba hablando? De su propia resurrección. Jesús estaba hablando de su resurrección, porque el templo de Jerusalén se destruyó y ya pasaron
cientos de años, ¿y sabe qué? No se ha vuelto a levantar. Entonces Jesús no estaba hablando del templo de Jerusalén. ¿Contenido en la profecía? Sí. Pero Jesús no dijo, yo voy a destruir el templo de Jerusalén. Jesús hablaba de su propio templo. Jesús hablaba de él como su propio cuerpo y que en 3 días iba a resucitar y a levantarse. La distorsión de las palabras en este sentido, amado hermano, es tan peligroso también. Por eso déjeme decirle algo, nunca entre a ese juego de distorsión de palabras. ¿Sabe cuál es el mayor problema de los matrimonios en cuanto a la comunicación? Que todo el tiempo se la pasan pensando que lo que dijo el cónyuge lo dijo para herirlo. Pensando que lo que dijo el cónyuge lo dijo porque era para usted. Ese es el mayor problema de comunicación que tienen los matrimonios. Eso lo dijiste por mí, ¿verdad? No. O bueno, o sea honesto, si lo dijo, pues también dígalo, lo dije por ti. Pero la mayor parte nunca fue así. Lo que hablan, lo que dicen, generalmente tiene un objetivo. O sea, es muy raro, mire, en un hombre es muy raro que aviente indirectas, porque no sabemos. De verdad. No tenemos esa capacidad de aventar un buscapiés y decir, sí, esta va a tener comba. La mujer probablemente sí. Y hasta mire, la mujer lo puede decir y hasta hacer, y el hombre sabe que no se va a dar cuenta. De verdad, no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del varón. Si usted no dice, es esto así, 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 no lo vamos a entender. Mire, si usted dice, se me antoja un mango, qué bueno que se le antoja. Sí, ¿no? Sí, son muy buenos. A que si usted dice, quiero un mango, ¿verdad? No, pero es que lo digo para que tomes la iniciativa. Hombre. Se da cuenta que la comunicación siempre es ese factor que dice, a ver, o sí o no. Y luego uno se los da, no, porque te lo tuve que pedir. Y después no, pues sí necesitamos consejería con el pastor. Hay muy mala comunicación entre nosotros. Pilas que tuvieron un falso ahí. Bueno, lo mismo con Jesús, pero maximizado. Diciendo cosas que Jesús no dijo, interpretando cosas que Jesús no dijo, pero fue suficiente para enjuiciar a Jesús, dice de los versículos 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Bueno, perdóneme, 62, me salté uno, 62. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no vas a responder nada? Pero Jesús, ¿qué hizo? Se quedó callado. ¿Sabe? Hay momentos donde sí hay que hablar, pero hay momentos donde uno tiene que tener la sabiduría para quedarse callado, hermano. ¿Sabe? Hay pleitos que se solucionan quedándose callados. No todos, ojo, no todos. Pero una buena parte de los problemas que tenemos no los tendríamos si uno aprendiera a mantener, como digo yo, el océano Pacífico.
Y bien que me entiende. Muchos problemas así se solucionarían. Porque no vale la pena pelearlos, porque no vale la pena discutirlos. Mire, con un terco, con un necio, no vale la pena ponerse a debatir. Con un necio no vale la pena ponerse a razonar, ponerse a dialogar, amado hermano, porque no va a cambiar. Y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, bueno, Jesús, respetando la autoridad del sumo sacerdote, Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces, fíjese, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban y decían: adivina, Cristo. Soy yo, siempre que hablamos de este tema. Mire, en un juicio así se trata al que van a castigar. Creo que desde ese momento las injusticias ya se estaban asomando, ¿verdad? Mira, a lo mejor uno dice: adivina quién te golpeó. Una es porque eran muchos, pero Lucas dice que le vendaron los ojos y lo empezaron a golpear. En un juicio judío eso tampoco estaba permitido. La ley de Moisés dice que tenían que venir ante el Sanedrín decidía, y si era hallado culpable, tenía que sacarse al culpable fuera del campamento para ahí darle muerte. No empezarle a dar muerte en el juicio, porque los sacerdotes no podían ejecutar el veredicto. Y sin embargo Jesús no dijo nada. Sin embargo Jesús se quedó callado. Sin embargo Jesús fue paciente con esas personas, humillándolo, golpeándolo, cacheteándolo y todavía burlándose de él, preguntándole: ¿quién te golpeó? Ser seguidor de Jesús a veces es aguantar este tipo de cosas, ya no físicas, fuera más lamentable si le ha tocado físico, pero a veces uno tiene que andar esquivando los golpes de sus propios hermanos, a veces uno tiene que andar esquivando los golpes de su propia familia. Sin embargo, Jesús se mantuvo como cordero llevado al matadero, que no abrió su boca para defenderse, que no abrió su boca para decir: todos los que están aquí en este momento se van al infierno. Dice de los versos 69 al 72: pero Pedro estaba sentado afuera del patio, y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Pero qué hizo? Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó. Mire, no nada más lo negó, dice que hizo juramento: yo no conozco a ese hombre.
Dice, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ¿qué dice? El apóstol, el que tiene las llaves del reino, a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Sabe algo, amado hermano? Pedro representa la debilidad humana de todos nosotros. Pedro representa esto, amado hermano. Quien anteriormente Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús y a sacar la espada por Jesús, fue una sirvienta, ni siquiera un militar, ni siquiera un sacerdote, fue una sirvienta, y sin menospreciar oficios. Era una mujer de paso, que le dijo: oye, estás igual que ellos, hablas igual que ellos, te vistes igual que ellos, tú eres uno de ellos, tú eres seguidor de Jesús. Pero ¿sabe algo? El temor y la desesperación de Pedro por distanciarse de la situación, por miedo a morir, lo hacen negar a Jesús. ¿Sabe? Es por eso que ninguno de nosotros tenía la capacidad de pagar por su propio pecado, porque lo íbamos a negar. Yo no hice eso, yo no lo hice y yo no lo hice. A mí no me toca eso, eso no es verdad. Por eso ninguno de nosotros, amado hermano, podíamos ir a la cruz, porque nuestra debilidad humana nos iba a hacer justificarnos de que lo que hicimos estuvo bien. Pedro representa esta debilidad humana, amado hermano. Ahora bien, ya le expliqué ese dato curioso. El gallo no era el gallo el que canta, era una trompeta que se tocaba cada cierto tiempo, era un toque militar de parte de los romanos, ese era el gallo. Así como usted dice, él es mi gallo, no es que sea el gallo de verdad, ¿no? Sino que usted confía en él, de que es el bueno. El gallo era una trompeta militar. Y aún así, amado hermano, Pedro negó a Jesús. Pero lo vamos a ver más adelante. Hay una diferencia entre Pedro y Judas: el arrepentimiento. Pedro también traicionó a Jesús. Mayor o menor medida, creo que eso ya depende del lector. Creo que eso ya depende de nosotros. Pero creo que Pedro tan grave hizo en negar a Jesús y decir no lo conozco, como Judas vender a Jesús por dinero. Creo que se equipara. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos traidores? Que Pedro se arrepintió. Lo vamos a ver más adelante. Pero la noche de la prueba, amado hermano, viéndonos en el reflejo de Jesús, viéndonos en el rostro de Jesús, nos enseña algo bien importante. Cuando nos toque nuestra propia noche de la prueba, hay que aprender a tener el carácter de Jesús. Cuando nos toque nuestra propia noche de traición, hay que aprender a tener el carácter de Jesús. Dice la Escritura también en los evangelios que llegó un punto donde Jesús ya no les llamó discípulos a sus discípulos, sino que ahora les dijo: van a ser, ¿se acuerda qué dice? Mis amigos. Por eso le dijo a Judas amigo, porque la amistad de Jesús seguía en pie, mientras la de Judas siempre fue falsa.
pero la amistad de Jesús siempre estuvo presente. Le digo algo, tiene que aprender incluso a darle la amistad a su propio traidor, porque eso es lo que Jesús espera de nosotros. Tiene que aprenderle a dar la mano de misericordia y de perdón al propio traidor, porque eso es lo que Jesús espera de nosotros, y eso es lo que Jesús hubiera hecho. Qué difícil, ¿verdad? Pero si somos amigos de Jesús, entre los amigos, amado hermano, se forma una cultura, se forman ciertos valores. Y ser amigo de Jesús es tener el carácter de Jesús. ¿Dice amén? Póngase de pie. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros nos autoexaminemos, que cada uno de nosotros tome conciencia de sí mismo, tome conciencia de su interior, y cada uno de los que estamos aquí nos evaluemos a nosotros mismos para preguntarnos cómo estamos delante del Señor. Hoy es tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, de decirle: Señor, más que nunca te necesito. Más que nunca, Señor, necesito de tu amor, de tu poder, Señor. Más que nunca, Señor, necesito de ti. Cierre sus ojos, incline su rostro. Reflexiona un momento, amado hermano. Dígale: Señor, necesito tu carácter en mi vida. Necesito aprender a ser amigo como tú eras amigo, Señor. Necesito obrar como tú obrabas, pensar como tú pensabas. Cierre sus ojos, amado hermano, y aprendamos a perdonar al traidor de nuestra vida. Porque nuestro vivir y nuestro caminar siempre será Cristo, amado hermano. Entreguémonos a Él.
se sabe este canto, dígalo con nosotros así. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Dígale: Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero, Señor, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Señor, en tu nombre, Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, a decirte que necesitamos más de ti. Ayúdanos a pasar esa noche de la prueba, los que le estemos pasando, Señor. Ayúdanos a pasar esa noche de dificultad, los que le estemos pasando, Señor. Ayúdanos a pasar esa traición, los que le estemos viviendo, Señor. Ayúdanos a perdonar al que nos ha traicionado, Señor. Ayúdanos a amar al que no nos ha amado. Y ayúdanos a extender misericordia al que no nos ha extendido misericordia, Señor. Gracias, Señor. Con ese mismo espíritu, mis amados hermanos, mis hermanos que están enfrente de mí, la sección